Creo que Muy bien, queridos hermanos, son las 8 de la noche. Vamos a pedirle al pastor Ismael que estemos en oración. Como siempre, tenemos ahí nuestra presentación y espero que con toda confianza, si en algún momento no se entiende algo, hay una pregunta o hay algún aporte, porque puede ser que la memoria a uno le falle o a veces cuando uno digitaliza alguna fecha. Bueno, yo no me gusta en este tipo de diapositivas poner fechas porque a veces son engañosas. Entonces, prefiero curarme en salud para evitar polémicas, pero si hay algo que quiera compartir, disentir, están en toda la libertad, ¿vale? Yo quisiera que es parte de la honestidad que uno debe de tener, siempre con respeto, pero yo créanme que yo apreciaría mucho si tienen alguna pregunta que me la hagan, o que digan que van a disentir, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a prepararnos para comenzar y vamos a pedirle al pastor Ismael, como les había anunciado, que nos dirija en oración, mientras que los demás hermanos van llegando y se van uniendo a este tiempo de estudio. Un fuerte abrazo. Ok, oremos. Amado Señor, gracias te damos por un día más de vida, por permitirnos encontrarnos aquí una semana más, este grupo de estudio, por animarnos a estudiar las Escrituras, por enseñarnos el Evangelio a través de tu palabra, por preparar hombres, siervos tuyos, entrenados en el conocimiento de tu palabra, hábiles maestros para que nos enseñen. Te damos gracias, Señor, porque todo eso hace parte de tu provisión, hace parte de tu gracia, que es inmerecida, pero que nos llega, Señor, de manera muy especial y la cual agradecemos. Gracias por estos medios electrónicos que tenemos hoy para estudiar y gracias porque todo este grupo de hermanos desde sus casas, desde sus ciudades, se pueden reunir a esta sala y podemos tener este tiempo de estudio. Gracias por el pastor Carlos, por todo el grupo de estudiantes, por todo el trabajo que él está realizando para que estos hermanos puedan tener este entrenamiento. Muchas gracias, Señor. Y gracias por el pastor Juan José, que es nuestro profesor hoy, que nos va a enseñar, que nos va a guiar en este tema tan importante, tan fabuloso de las Escrituras, como es la teología del pacto. Te pedimos que lo uses como un instrumento, no solamente para transmitirnos información, para darnos conocimiento, sino también para discipularnos, para darnos enseñanzas prácticas que sean valiosas para la vida nuestra y la vida de la iglesia, y que de esa manera podamos rendirte culto y adoración. Gracias te damos, precioso Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente les doy la bienvenida. Esto es nuestra tercera semana. Vamos a procurar cubrir 2 horas de espacio. En cuanto termine, les voy a dejar un espacio para poder tener preguntas. Sin embargo, si en algún momento ustedes consideran que hay algo que no está claro, les invito por favor a participar y decirme, pastor, me explica, pregunta, por favor, o si tiene algún aporte o si cometí algún error, por favor me hacen saber para poder corregir. Yo también como profesor, como pastor, estoy dispuesto a aprender. Entonces, considerando esto, voy a comenzar a compartir mi pantalla. La idea de reunirnos en esta noche ha sido para aprender sobre lo que nosotros hemos determinado o hemos llamado como la teología del pacto. Entonces, en este orden de ideas, quiero como hacer una breve pero rápida recapitulación, ya que la teología del pacto procede básicamente, históricamente, desde la cosmovisión de los hombres que surgieron en la Reforma. Aunque nosotros vemos en los escritos de algunos padres de la Iglesia citas sobre alguna comprensión de lo que es pacto de gracia, pacto de obras,
Básicamente en el siglo XVI es que se va conformando la idea y luego posteriormente con el documento que nosotros tenemos, que es la Confesión de Fe de Westminster en 1647, y posteriormente en la Confesión de Fe de Londres, que también ellos toman, básicamente dejan todos los artículos de la Confesión de Fe de Westminster y modifican los que a ellos no les interesaba seguir creyendo. Entonces, hoy estamos sobre el tema de teología del pacto. Básicamente, en este siglo es que se ha consolidado y la teología de la reforma es una teología actual y es lo que nosotros hemos considerado y hemos creído a lo largo de este tiempo. Era que nosotros pudiéramos considerar y recordar la estructura del curso. Básicamente, yo les dije que íbamos a navegar sobre cuatro temas. El Dios de pacto, no el Dios de pactos. Aunque encontramos en la escritura diversas citas, versículos que hablan de pactos, ¿sí? Es bajo una promesa, siempre es la continuidad el uno del otro. Dicho, yo le ruego que alguien tiene su micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Muchas gracias. Entonces yo les decía que hemos dicho y hemos enseñado que la Biblia o lo que hemos encontrado en la Biblia, que el pacto es un hilo conductor para considerar todo el sistema teológico, el sistema doctrinal sobre el cual navega una buena comprensión del Evangelio. Básicamente hemos dicho que hay un solo pacto y es un pacto unilateral de Dios consigo mismo, hecho en la eternidad y que va a develar a Cristo y su reino. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando de aquellos que están inscritos en el libro de la vida. El pacto tiene un solo protagonista, es Cristo. Y eso ha sido claro en nuestro capítulo 2. Y hemos podido considerar a razón de la demanda del propio pacto, ya que Dios al crear todas las cosas y poner al hombre como virrey, como su siervo, como su mayordomo o su administrador de esta creación, él determinó relacionarse con él pactualmente. ¿Qué quiere decir? En la clase pasada nosotros hicimos un énfasis para que recordemos que la ley responde al carácter de Dios y devela o revela a Dios. Por tanto, la ley en sus tres aspectos básicos tiene un aspecto que es la norma, otro aspecto que es la sentencia y otro aspecto que es su satisfacción. Por eso el hombre puesto en el Edén no podía satisfacer la ley. Él fue creado en gran manera, bueno, dice la Escritura, lo que quiere decir que no había rastros ni indicios de pecado, pero era un hombre puesto a prueba. Se manifestó la ley. Al manifestarse la ley, queridos hermanos, vimos la incapacidad del hombre de obedecerla. Por tanto, se va develando también la persona de Cristo, la necesidad redentiva, y Él es el protagonista, porque el único que puede satisfacer la ley de Dios es Cristo mismo. Con esto en mente, vamos a saltar hasta el capítulo 3, que es nuestra lección del día de hoy. Y vamos a ver cómo beneficiaria a la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Muy bien, no tenemos preguntas, entonces
En esta noche vamos a tratar la iglesia como beneficiaria. Siendo que estamos entendiendo que el pacto es unilateral y el pacto es entre la divinidad y el protagonista es Cristo, este pacto va a tener un beneficiario que no está dentro del pacto. ¿En qué sentido? Como un actor, ya que los pactos solo se pueden hacer entre partes iguales, donde se condicionan, hay un propósito, hay un plan y hay unos beneficios. Y yo quiero que nosotros consideremos en esta noche la iglesia como beneficiaria. Quisiera que me tengan paciencia porque posiblemente voy a tocar algunos temas que ustedes pudieran desconocer o pueden conocer. No lo sé. Yo no conozco el grupo de ustedes como estudiantes. Sin embargo, vamos a ver el significado de iglesia, el pacto y la iglesia antes de Cristo, la iglesia después de Cristo, las señales pactuales y la iglesia. Espero que el tiempo me pueda alcanzar para poder entrar en materia. Muy bien. El significado de la iglesia. Ahora sí, todos tienen permiso de, por favor, de participar. Nadie se puede quedar callado y esperemos llegar a una respuesta unánime. ¿Cuándo fue el origen de la iglesia? Ahora, teológicamente muchos me van a decir antes de la fundación del mundo. Entonces, como yo no quiero dejar abierta las posibilidades de las respuestas, yo tengo acá 4 posibilidades. A, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Particularmente, diríamos, en el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles. La segunda respuesta o alternativa sería B, en Génesis. C, no sabemos. O sea, históricamente no pudiéramos decir cuándo se ha establecido la iglesia o se fue estableciendo a lo largo del tiempo, pero no tenemos una fecha clara. O D, Antiguo Testamento, pueblo de Dios, y Nuevo Testamento, iglesia. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Tranquilo, que no es para nota, es para participar, solo para saber cómo está el grupo. Y la salvación es por gracia. Yo creo ahí, pastor, que es la letra D. Desde el antiguo pueblo de Dios, Israel. Muy bien. El Nuevo Testamento, Testamento, la iglesia. muy bien. Gracias, presbítero. Por favor, queridos hermanos, necesitamos más respuesta. Se supone que tenemos 18 estudiantes. Yo también, pastor, yo Iván. Yo pienso que la B realmente, que la iglesia empezó en Génesis, en el Antiguo Testamento. Muy bien, Iván, muchas gracias por su respuesta. Entonces, ya tenemos una diferencia. Queridos hermanos, el tiempo es valioso, participemos rápidamente. No es para nota, es para saber cómo está el grupo. Pastor, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros. Coincido con Iván, en mi juicio está en el Génesis, desde el punto de vista que la iglesia, si lo miramos desde la óptica que es el pueblo que ha sido siempre el pueblo para vivir con Dios, entonces debiera ser en Génesis, ya que Adán tuvo esa finalidad. Muchas gracias, mi hermano Rolando. ¿Alguien más? Por favor, acá tenemos más eruditos que quisieran participar. Pastor, sí, igualmente opino lo mismo que decían los hermanos, que es la opción de antiguo pueblo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y Muy la bien. iglesia del Nuevo Testamento han sido una sola. Muy bien. Pastor, Luis. pienso que fue en Hechos de los Apóstoles.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más, por favor? Tenemos acá, ya han participado varios. Acá veo a Luis Ley. Este, Pastor, yo creo que el inciso D también. ¿Cuál? El inciso D. La D, muy bien, muy bien. Sí. Hernán, Diego, los veo yo en pantalla. Richard, Claudio, digan, solo es una letra. Si no quieren. Pastor, yo creo que también es la D, en el Antiguo Testamento. Muy bien, de Antiguo Testamento y Nuevo Iglesia. Pueblo y listo, de iglesia, perfecto. ¿Quién más? Yo creo que es la B, Génesis. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Yo también creo que es la B, en Génesis. Gracias, muy bien. También voy por la B. Perfecto. Muchas gracias, ya se animaron. Gracias por participar. Entonces vamos a dar la respuesta y durante los próximos minutos les voy a argumentar la respuesta. Y creo que con eso vamos a tener como para decantar. Si hay alguna pregunta o algo que no se entiende, porque cuando nosotros hablamos del pacto eterno de redención y hablamos de beneficiario, la iglesia, tenemos que tener una comprensión histórico-bíblica, ¿sí? Entonces, la respuesta a mi juicio sería la siguiente y voy a argumentar después de esto. ¡Tarán! Muy bien. Sería la B, como ustedes vieron aquí, desde Génesis. Y hay algunas cosas que nosotros quisiéramos considerar para poder comprender. Hechos de los Apóstoles dice en el segundo capítulo, en el versículo 46, alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esto nos da una pregunta, porque es la primera vez que vemos en la Biblia la palabra iglesia, y la cita es textual, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar qué significa. En Hechos 8, versículo 1, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. La palabra iglesia, yo no manejo el griego, el pastor Carlos lamentablemente no está aquí para que nos explique con buena voz. Sin embargo, él nos explicaría que la palabra eclesía, ¿sí? Iglesia, iglesias, también traduce congregación, un conjunto, una asamblea. De hecho, esta palabra se usaba no desde la perspectiva religiosa, ¿sí? No para hablar en ese sentido teológico de los salvos. Todo lo contrario, ¿sí? Era una asamblea, por lo general, sociopolítica. Casi nunca se trataba desde la perspectiva religiosa. Pero recordemos, ¿qué significa eclesía? Que traduce congregación, conjunto, que la palabra conjunto traduciría pueblo, ¿sí? O asamblea, ya de manera más oficial que pudiera traducir también nación, en un sentido. Son de aquellos que son sacados de un lado hacia afuera con un objeto. Básicamente es lo que nosotros tendríamos que considerar. Por esto, eclesía es una palabra griega traducida en el Nuevo Testamento como iglesia. Acá estoy dejando una explicación que saqué de una de las literaturas que yo tengo y que nos explica el uso de la palabra. Pero se define claramente como una asamblea o congregación. Debido a nuestras traducciones que han sido
la palabra iglesia para nosotros trae en mente ya un lugar litúrgico, ¿sí? Nosotros no pensaríamos que los ministros son, cuando se reúnen, son una iglesia, ni los diputados, ni los senadores. No sé si ese es el gobierno que hay en Chile, no me percaté. Sin embargo, nosotros no pensaríamos que ese tipo de asambleas es una iglesia, ya que para nosotros en nuestros tiempos, ahora en el año 2020, la palabra iglesia traduce a la reunión de personas que tienen un sentido o una común fe. Muy bien. Entonces, significado de iglesia, dijimos que es asamblea o congregación propiamente. Entonces, yo quiero que esto tengan en mente porque la idea del pacto trae unos beneficiarios. Nosotros en las opciones que teníamos pusimos Antiguo Testamento, la D, pueblo, y Nuevo Testamento, iglesia. Sin embargo, hay una pequeña dificultad, ya que a partir de Génesis 46, pudiéramos decir con propiedad, es que aparece el nombre de Israel propiamente para definir el pueblo escogido por Dios. Y después de Éxodo, vamos a considerar a este Israel un pueblo errante hasta cuando se establezca realmente con la monarquía. Entonces, la pregunta sería, Hebreos 11 nos narra de algunos participantes del pueblo de Dios, de los salvos, que quedarían fuera de la salvación si nosotros consideramos que en la iglesia, en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios y es a partir de Israel. Porque esta concepción, pues, aunque es hebrea, la Biblia nos va a narrar de otros actores de la salvación como Abel, Set, Matusalén, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y todos ellos quedarían fuera posiblemente. Bueno, Jacob no. Entonces es una consideración que tenemos que hacer. Propiamente nosotros tenemos que considerar que también el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma totalmente diferente al idioma del Antiguo Testamento, que fue escrito básicamente en su gran mayoría en hebreo y algunas partes en arameo. Al considerar esto tenemos que tener un sentido propio de lo que nosotros estamos buscando como el significado de iglesia. Entonces dijimos que iglesia traduce congregación. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, por primera vez se cita la palabra congregación para hablar de Israel. Hablad a toda la congregación de Israel. O sea, si nosotros posiblemente un hipotético, aunque yo les dije desde la primera clase que los hipotéticos no se valen, pero si estuviéramos en el lenguaje griego, sería habla a toda la iglesia de Israel diciéndoles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En Éxodo, en este mismo capítulo, el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la, si estuviéramos en el griego, sería la iglesia o la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces, esto nos va a empezar a dar claridad. Pero miren algo mucho más interesante. Yo les dije que traduce congregación, ¿sí? O asamblea, ¿sí? Pero también pudiera ser pueblo por congregación o asamblea por nación. Entonces, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, cuando el Señor manifiesta el pacto y se lo manifiesta a Abraham, dice la escritura de la siguiente manera,
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, cuando nosotros, yo tengo subrayado también todas las familias de la tierra, aunque directamente el texto no nos habla de una asamblea, de una congregación, de un pueblo, nosotros tenemos que comprender que la separación que está haciendo Dios sobre todas las familias de la tierra, la única manera de bendecir a las familias de la tierra es la presentación de la promesa de este mismo pacto, de separación y de un pueblo para con Dios, de una congregación o de una asamblea para con Dios. Quiero cerrar la idea y estoy yendo de atrás hacia el inicio, ¿sí? Cronológicamente hablando, en contra de las manecillas del reloj. Génesis 1, 26, 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, de las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos versículos nos hablan por sí solos del plan de nuestro Dios, primero de señorear. Ahora, señorear te da la idea claramente de una asamblea, de una congregación, de un pueblo, de una nación. El hombre fue puesto para ser señor. Y miren, es señor de la creación. Es muy interesante porque la manera de engrandecer el nombre de los hombres es cuando nosotros somos reconocidos como estos virreyes, como estos señores, como estos siervos puestos en autoridad. Lo que nosotros pudiéramos decir como mayordomos. ¿Sí? Ahí está. Porque estos mayordomos pueden cerrar, por favor, sus micrófonos si fueran tan amables. Ahí no se va. Podemos, queridos hermanos, comprender que esto señorial nos llama a sojuzgadla y señorial. Tiene un principio de justicia, de administración. Por ahí tiene una cuestión de los audífonos. Muy bien. Y la idea de fructificar y multiplicar, llenar la tierra, es de que este pueblo o esta asamblea o esta congregación tiene una tarea importante, es de expandirse, ¿sí? En términos de gobierno o de reinado, es de conquistar, ¿sí? Básicamente, Dios devela su plan, el porqué del jardín del Edén, el porqué de Adán, que traduce humanidad. O sea, no iba a ser uno solo, no podía haber error, y nosotros tenemos que considerar esto. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ya hemos podido definir que iglesia traduce asamblea, traduce congregación, pudiéramos así hablar de pueblo y pudiéramos así hablar de nación. Finalmente, tenemos que hablar entonces del pacto y de la iglesia, porque nosotros dijimos desde un comienzo que el pacto es unilateral en Dios y Él, para manifestarse, está providentemente obrando
y soberanamente. Es así, queridos hermanos, que nosotros cuando consideramos, vemos también que Antiguo y Nuevo Testamento que revelan o manifiestan 6,000 años, no 6 años, ahí mi diapositiva está mal, 6 años no son, sino 6,000 años de la voluntad pactual que es en Cristo. Esta voluntad pactual se va revelando progresivamente en todos sus aspectos. Recordemos que la Biblia en Romanos básicamente nos habla que tenemos un representante federal. Cuando hablamos de el representante federal, el libro que ustedes están leyendo les explica un poco por qué se usa la palabra en griego, una palabra y no la otra palabra, porque cuando hablamos de representante federal estamos hablando de alguien que representa y no estamos hablando de federalismo. ¿Sí se comprende la distinción? Yo espero que sí. Del latín, por la duda, pastor. Sí, señor. Muchas gracias. No, lo que yo preguntaba si se entiende la diferencia de federal y federalismo. Porque hoy en día muchos han usado la teología del pacto para hablar del federalismo, casi de una iglesia independiente, de autoridades que están en jerarquía, y no de los representantes federal que es Adán y el representante federal que es en Cristo. Ya que dentro de la historia de la redención, mientras que voy explicando, me voy a permitir cambiar un poquito. No voy a poder. Ya me di cuenta. Es que yo tengo... Listo. Entonces, listo. Muy bien. Entonces, progresivamente la Biblia, a lo largo de su desarrollo de Génesis a Apocalipsis, vamos a ver que él primero va a llamar a la iglesia el pueblo del pacto. ¿Sí? Nosotros cuando leímos la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 7, habla del pacto y nos habla un poco del pacto de obras y el pacto de gracia. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos en la historia bíblica, cómo la iglesia de manera progresiva también va tornándose con algunos cambios y también se va llamando posiblemente de la misma manera para hablar que es un grupo de personas, para hablar que son personas que están recibiendo una promesa, que son los guardadores de esta promesa, que es la ley de Dios o la palabra o la voluntad de Dios. Posteriormente, de diversas maneras, en todas las narraciones de los libros del Antiguo Testamento vamos a encontrar las palabras congregación, asamblea, reino de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia va tomando una forma. Hasta que se conforma un pueblo, se va a publicar la ley. Se va a llamar a la construcción de un tabernáculo. Posteriormente, a la construcción de un templo. Desde que tenemos un tabernáculo, también se forma un ejército. Se recuerda que hay una tierra prometida que conquistar, que tomar. O sea, no es un reino en el aire. Y yo quiero que se me tenga paciencia con la siguiente palabra, porque aunque la Biblia la cita, a veces nosotros la citamos mal, porque hablamos de un reino espiritual. Y lo que la Escritura nos va a develar es que la iglesia, el pueblo del pacto o la congregación, asamblea o el reino de Dios es tangible. Existe. Tiene un territorio. Tiene un lugar o un centro de adoración y tienen unos antagonistas que están a su alrededor. A lo largo de la historia bíblica encontramos posteriormente ya en el Nuevo Testamento que propiamente se llama iglesia. Y es parte de lo que nosotros queremos que nos quede grabado en la retina de nuestros ojos a través de las diapositivas, pero también en nuestra mente, en nuestro corazón,
que iglesia es una palabra griega o en griego que traduce congregación o asamblea, que en el Antiguo Testamento encontramos la misma palabra en hebreo o posiblemente en arameo, y en ambas porciones de la Escritura son todos los que son llamados por Dios para conformar su pueblo elegido, justificado, santificado, con la garantía de estar bajo su cuidado y su protección. O sea, la idea de relación es de que todo su pueblo es un vasallo y que aquel que es llamado Dios y Padre es también su soberano y que su pueblo es su reino y Él es su Dios, quien tiene la voluntad de revelarse en su Rey o en el Mesías o en el Cristo, quien gobernará por la eternidad. O sea, en ese proceso de revelación que va avanzando cronológicamente, también va avanzando progresivamente. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que esto es muy interesante, que el pacto de Dios no es un pacto místico o mágico, ¿sí? Porque nosotros pudiéramos traducir lo espiritual de esa manera y nosotros tal vez por nuestra mortalidad o nuestra, yo no sabría cómo decirlo, tenemos una dicotomía, una departamentalización de lo espiritual y de lo secular, de lo que yo hago dentro de la iglesia y lo que hago fuera de la iglesia. Y lo que nos va a mostrar toda la historia de la progresión de la iglesia, de la asamblea, de la congregación, del pueblo, de la nación de Dios, es que es una vida para Dios, es un propósito bajo el pacto. El pueblo del pacto es una comprensión hebrea, mucho antes de la definición de Israel o de Judá. Porque la definición del pueblo de Israel son 2000 años y más después de la creación. Y la concepción del pueblo judío es después de la deportación y después del regreso de ese exilio. Entonces nosotros no pudiéramos decir que el pueblo de Dios es judío o el pueblo de Dios es propiamente Israel en estos términos, sino que el pueblo de Dios son todos los elegidos, todos los que están inscritos en el libro de la vida, los que fueron añadidos en su momento histórico y cronológico por Dios apropiadamente para guardar la promesa del pacto. Se va develando la promesa del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, y también es una revelación progresiva, pero también asimismo de el pueblo de Dios o del reino de Dios, y que este pueblo tiene una relación de vasallaje, y cuando hablamos de vasallos, es que Dios, el Dios único y verdadero, solo acepta una relación con su pueblo a través de su ley, de su voluntad, pero la ley tenemos que considerar que devela a Cristo en todos sus aspectos. Entonces, en mi conclusión, voy ya a citarles para reforzar bíblicamente lo que estoy diciendo a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. La escritura dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De esta manera, queridos hermanos, yo quiero considerar algunas cosas. No vamos a hacer exégesis exhaustiva, ni siquiera rápida de estos textos, nos demandaría muchísimo tiempo, pero quiero considerar que la idea central es cómo está plasmado la explicación que Dios tiene un pacto, tiene una voluntad que ha revelado, y es su iglesia, su pueblo, su asamblea, su congregación, pero todos ellos bajo Cristo. Todo este plan nos dice Efesios claramente, y lo podemos encontrar no solamente en Efesios, en Colosenses, también en Gálatas, no con estas mismas palabras, pero nosotros tenemos que considerar que hay un propósito de Dios para que nosotros seamos apartados o santos, acá dice, porque dice para que seamos santos y sin mancha delante de Él, donde nuestro destino está en sus manos. Cada uno de nosotros y cada uno de los creyentes que han sido añadidos a este plan. O sea, este pueblo es el pueblo, si quisiéramos tomar Efesios, de su voluntad o de su pacto, donde la alabanza es para Él. Y esto tiene todo un efecto teológico, porque para nosotros sería una redundancia, sería una expresión de mucho narcisismo, pero es en Dios, ya que Dios se deleita en sí mismo, entendiendo la seidad de Dios. La alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, acá el único protagonista es Dios al revelar su plan, revelar a su Mesías, a su Cristo, a su Rey y su pueblo. Y para nosotros nos queda bastante claro que todo esto fue en los lugares celestiales en Cristo. Nos habla de la preexistencia de la persona de Cristo, y nosotros podemos comprender y entender que esto es antes de la creación del mismo tiempo. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que ver que el único beneficiario del pacto de Dios, que es unilateral, que Él mismo se acordó de ejecutarlo, que efectivamente se va a realizar y va a manifestar un aspecto claro de quién es Él, de las riquezas de su gracia, en su momento, de manera cronológica o administrativa, o lo que han llamado otros la economía de Dios, o la economía de la salvación, o la economía de la redención. Entonces, queridos hermanos, el Rey es Jesucristo, el Mesías prometido, cumplido, a quien esperamos venir en gloria a nosotros, y es nuestra conclusión. Y este reino, que es el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, la congregación de Dios, la iglesia del pacto, son todos los salvos en Cristo. Son quienes guardan su ley en un territorio, no es Jerusalén, es la tierra. Y este pueblo ha recibido unas señales sacramentales, las cuales testifican que el pacto tiene que ver con la ley y que es de manera jurisprudencial o legítima. Muy bien. Entonces, ya que el pacto es unilateral y tiene como beneficiario a todos y cada uno de los que están inscritos en el libro de la vida, los que se manifiestan en el desarrollo cronológico e histórico de la historia, perdón la redundancia, de la redención, donde paralelamente la realidad de
el Rey de Reyes, el Mesías, el Cristo y su pueblo, quien es apartado. O sea, el pueblo es apartado, el pueblo es marcado, el pueblo es separado para ser un pueblo diferente viviendo en comunión con él. Es claro, mis hermanos, que la teología del pacto muestra como únicos beneficiarios a su pueblo y a los elegidos antes de la fundación del mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que descansar y nosotros tenemos que tener una comprensión mejor del pacto. Que el pacto no es con ninguno de los hombres, ni con ninguno en especial, aunque la Biblia nos narra que muchos de ellos recibieron esta promesa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Pastor, entonces, en sí, ¿en dónde se establece la iglesia? ¿En Génesis? ¿O ahí se empieza a revelar lo que es la iglesia? Muy bien, presbítero, gracias por la pregunta. Voy a hacer unas preguntas retóricas, no son irónicas, sino para recordar. La Biblia nos narra por lo menos el primer salvo en Hebreos 11. ¿Ustedes recuerdan? Y se me secó la garganta. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primero que cita Hebreos 11? Abraham. Vamos a ver. Enoc. El primer salvo, dice. Sí, o sea, el Hebreos 11, yo tengo acá la Biblia, y nos dice... ¿Abel? Muy bien, exacto. En el versículo 3 nos narra a Abel. Ahora, si nosotros entendemos y nosotros vamos a Lucas y a Mateo, vamos a encontrar que la genealogía de Jesús va a llegar hasta Adán. Y el texto va a rezar de la siguiente manera: Adán, hijo de Dios. Entendiendo que esta declaración de Lucas manifiesta en Lucas capítulo 3, el último versículo, está hablando del pueblo de los salvos y que cada una de esa genealogía son aquellos que fueron representantes de este pueblo pactual o este pueblo que tenía la promesa del Mesías o del Cristo. Y recordemos que Lucas, siendo médico, hizo este ejemplo. Entonces, para responderle a nuestro querido hermano, si la iglesia, y es un condicional que estoy usando para meditar con ustedes, está conformada por los inscritos en el libro de la vida, ellos se traducen como los salvos, aquellos que fueron elegidos, llamados eficazmente y que posteriormente son añadidos a la iglesia visible. Entonces, presbítero Jorge, ¿desde cuándo tenemos iglesia manifestada en la Escritura? Sería desde Génesis, con esta concepción. Solo que no encontramos la palabra iglesia, porque ella traduce asamblea o congregación, personas o conjunto de personas. Cuando nosotros encontramos en Génesis 11, encontramos una genealogía. En Génesis 5 encontramos otra genealogía del pueblo de Dios. Una y otra vez. Y cuando vamos a Génesis 46, nosotros encontramos también otra genealogía del pueblo del pacto. Y esto es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque nos dice 76 personas entraron a Egipto como un pueblo, pero el pueblo del pacto. Y ese pueblo se llama iglesia. El beneficiario es la iglesia. Y miren lo interesante, porque muchos han hablado de los beneficios del pacto, pero los ven a través de las obras humanas y de los beneficios en la mortalidad. Y muchos de los beneficiarios del pacto
no tuvieron esos privilegios que en algunos lugares nos venden la idea como que nosotros somos intocables y que nada nos va a pasar. No hay pobreza, no hay pecado, no hay enfermedad, casi que no hay muerte. Y yo no sé, porque ese pensamiento es muy perjudicial. Hace 2 años yo tuve una familia que es una familia que llegó a la iglesia, se hicieron miembros, pero ellos ya venían de otra iglesia. Y cuando a la mamá le detectaron cáncer, al principio ocultaron la enfermedad. Luego solo me lo dijeron a mí y me prohibieron comunicarla a la iglesia. Eso es una mala comprensión, porque en muchos lugares se cree que tener cáncer o tener algún tipo de enfermedad terminal es como una maldición. Sin embargo, la Biblia nos va a mostrar que algunos de nuestros hermanos murieron en medio de enfermedad, como Pablo. Oró 3 veces para ser sanado y el Señor le dijo, ya te salvé. Perdón, dijo ya, bástate en mi gracia. Entonces, esto es muy interesante. Y queremos tener claro que los beneficios que se revelan pactualmente es estar en Cristo, es la fe en Cristo. Sea que seas rico, sea que seas pobre, sea que estés sano o estés enfermo, sea que estés en adversidad o calamidad o que estés sin ninguna desavenencia de la vida mortal. Aunque nosotros vemos que en la vida mortal la iglesia siempre ha sufrido. Entonces, para nuestro siguiente... ¿Sí le contesté, presbítero Jorge? Sí, pastor, gracias. No, gracias. señor. Para nuestra siguiente diapositiva, yo voy a tratar el punto 3 y el punto 4 de esta clase, la cual nos va a manifestar la iglesia antes de Cristo y la iglesia después de Cristo. Entendiendo que nosotros tenemos en medio de esta realidad del pacto eterno de redención que va siendo revelado progresivamente, y siempre yo pongo una recta lineal para hablar que los años están pasando, pero que a su vez no solamente se va clarificando la promesa del Mesías que comienza en Génesis 3:15, porque básicamente se va alimentando una y otra vez, sino cuál es la relación pactual de esta iglesia, de este pueblo para con Dios. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, lo primero que Dios le enseña a Adán y a Eva en su acción de misericordia, entendiendo que misericordia es ponerse con el corazón en las miserias del otro, sabiendo que Adán y Eva, por su desobediencia, habían sido separados de la gloria de Dios. Y no solamente de la gloria de Dios, sino estaban, como dice Efesios capítulo 2, muertos en sus delitos y pecados. O sea, estaban en una condición que no podían ver a Dios, oír a Dios, buscar a Dios, tanto así que ellos cuando responden al llamado del Señor, cuando el Señor dice, Adán, ¿dónde estás? Ellos responden y el Señor les dice, ¿por qué se escondieron? Y les dicen, nos encontrábamos desnudos. Ahora, nosotros no estamos pensando en la desnudez como en un tema de corporalidad y de que yo siento vergüenza porque estoy desnudo. De hecho, ellos estaban desnudos antes de cometer pecado, sino lo que está traduciendo la idea del texto es que ellos se veían en injusticia. Ellos se sentían desprotegidos, se sentían fuera de la gracia, del reino, de la benevolencia de su Dios. La Biblia dice que ellos entraron en unas condiciones no solamente de muerte, de esclavitud del pecado, de estar separados, de enemigos de Dios. Pero Dios les enseña que al restaurarlos, Dios es quien los busca. Dios es quien los añade, pero no les, o sea,
frente a su pecado, Él lo resuelve con la enseñanza que toda la iglesia a partir de ese momento, o el pueblo de Dios, o la asamblea de Dios, o la congregación de Dios, o las personas que fueron apartadas para Dios, van a practicar y nos va a mostrar. Alguien tiene que morir. Ustedes tienen que ser vestidos o justificados para volver a la comunión con Dios. Ahora, la comunión con Dios sigue siendo una relación pactual de la ley. Nosotros sabemos que la Biblia en ninguna parte nos va diciendo que fue un cordero, pero los símbolos, las señales, los signos y sacramentos que guarda la iglesia también van a ser revelados poco a poco en la historia de la redención, y va a ser de manera progresiva. Por mucho tiempo, lo que va a tener el pueblo va a ser para acercarnos a Dios en cualquier tipo de acción, petición, gratitud, oración, redención, es a través de los sacrificios. Y nosotros pudiéramos, no estamos en un curso de sacramentos, por eso no lo voy a desarrollar de esa manera. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, y ustedes que son estudiosos de la Escritura, saben que los símbolos, las señales, los signos y sacramentos del pacto fueron siendo añadidos poco a poco al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios por mucho tiempo lo único que tenía era el sacrificio. Tanto así, cuando Caín mata a Abel, es porque Dios se agrada del sacrificio que puso Abel y no el de Caín. Y creo que la Iglesia de la Reforma ha hablado mucho de este tema, y sabemos que no es porque Abel presentó, la cosecha de él era de la agricultura y no eran elementos que estaban dañados o de segunda categoría, o ni siquiera habla de una mala intención. Lo que dice que no se agradó, y lo que nos devela que si todo el Antiguo Testamento nos dice que nos tenemos que acercar a Dios a través de un sacrificio, y hay un libro exclusivo dentro del Pentateuco que es Levíticos, dice: ¿estás agradecido? Lleva un sacrificio a Dios. Por tu pecado, ve y haz un sacrificio a Dios. ¿Quieres dar un tributo de primicia? Haz un sacrificio a Dios. Y nosotros vamos a encontrar, también hay un sacrificio por si hubiese pecado. O sea, no estoy seguro si pequé, pero Levítico enseña que es a través de los sacrificios. Posteriormente se van a añadir más símbolos, más señales y signos que todos van a apuntar a Cristo, y todos son sombra del que iba a venir. Y es así, queridos hermanos, que la promesa del pacto del Mesías se preserva o se conserva en esta asamblea, en esta congregación, en estas personas elegidas antes de la fundación del mundo. Se va develando a lo largo de la historia de la redención autoridades, tipos de sacrificio. Se va a revelar el tabernáculo, y cada parte del tabernáculo evoca a Cristo. La ley va a ser manifestada y va a ser hecha pública. Romanos nos dice claramente que tenía que ser hecha pública para hacer una demanda pública, y la demanda pública va a ser hecha al fin en el juicio final, donde todos seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Se va a develar también el sacerdocio, a los profetas, la monarquía y el templo, entendiendo que el sacerdocio, los profetas y la monarquía son oficios que va a cumplir perfectamente el Mesías o Cristo. Jesús se encarna, su vida, su muerte, su resurrección y ascensión nos hablan del cumplimiento de esta promesa pactual. Recordemos que en nuestra primera clase nosotros, o en la segunda clase más bien, nosotros dijimos
que Cristo en toda la historia de la redención se develaba en 3 tiempos, no en 2 tiempos. Porque nosotros lamentablemente hemos dividido la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de hecho la palabra testamento la usamos porque así nos han enseñado. Pero la palabra que pudiera tomarse es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero es un solo pacto o un solo testamento. Pero la iglesia antes de Cristo, a la que yo me estoy refiriendo, ella esperaba al Mesías prometido. Fíjense que nosotros en esta progresión nos va a develar el lugar de su nacimiento, nos va a develar su nombre, nos va a develar sus oficios, nos va a develar todos los aspectos que Dios ha querido con relación a él. Tanto así que la misma escritura demanda de aquellos que le crucificaron. El apóstol Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Es una contradicción ese texto y es muy difícil para predicar, porque dijeron mataron a Dios y Dios no está muerto. Es claro que la cruz del Calvario tiene una razón importante que nos devela el cumplimiento del pacto, pero aun cuando se ha cumplido el pacto, la iglesia va a continuar porque la historia de la redención no ha finalizado. La historia no termina con la encarnación de Jesús, ni con su vida, ni con su muerte, ni con su resurrección, ni con su ascensión. Hechos 1 nos dice claramente que Él ha de venir, pero vendrá para dar fin a todas las cosas, para reunir totalmente lo que nosotros leíamos en Efesios capítulo 1, al conjunto de todos los que están elegidos o que están inscritos en el libro de la vida, lo que nosotros llamamos esa asamblea, esa congregación, esas personas apartadas que nosotros hoy llamamos iglesia. En ese orden de ideas vemos el cumplimiento del pacto, pero aun cuando el pacto se ha cumplido, no ha terminado. Pero nosotros vemos que todo lo que eran sombras ahora tienen una claridad. Lo que Jeremías 31:31 nos dice y nos habla, no voy a citar por causa del tiempo, ni lo voy a leer, pero lo que yo quiero que nosotros veamos es que Jesucristo ha de venir para el juicio final y establecer el reino de Dios de manera inmortal. Es así que nosotros vamos a conocer y vamos a ver la consumación del pacto. Es aquí donde termina la manifestación o se devela toda la historia completa y donde nosotros vamos a poder considerar claramente el final de los tiempos. Entonces, queridos hermanos, la teología del pacto devela una relación de vasallaje de Dios con su pueblo. Es una concepción hebrea. Ellos tenían tanto temor de referirse a su Dios que ni siquiera nombraban el nombre, porque ellos comprendían la relación de un soberano todopoderoso. Y el pacto va a develar por lo menos 3 aspectos de nuestro Dios. Su benevolencia real de Dios, donde siempre Él se va a manifestar como su rey, como su soberano, como quien gobierna. Pide a su pueblo una lealtad incondicional. Yo no recuerdo bien, está en Lucas, creo, Lucas 16 o 17, cuando el Señor Jesús dice que si el siervo hace todo lo que su amo, lo que su Señor le ha dicho que haga,
Él no merece ninguna recompensa. De hecho, hace todas las cosas, prepara la mesa, el amo sirve y él no espera recompensa. Y si alguna recompensa es que todo salió bien. Dice, siervo inútil, es porque hizo todo lo que tenía que hacer. Y esa es la relación que tiene Dios para con su pueblo siempre. Dios demanda una obediencia perfecta y es una relación legal y legítima. La benevolencia de Dios o la benevolencia divina se muestra de forma implícita en el pacto unilateral, soberano y providente. Adán ha experimentado en carne propia un plan más allá de su asertividad. O sea, realmente este plan no depende de él. Nunca dependió de él. La provisión estaba lista, la satisfacción de su transgresión estaba lista. Por eso todos los que se salvan apuntando a la obra de Cristo. Ahora, yo quiero hacerme explicar bien. No significa que Adán no tenía que obedecer. Claro que sí. Antes de su transgresión tenía que obedecer. Después de su transgresión también tiene que obedecer. Él vio con sus propios ojos toda la creación, la misericordia de Dios al rescatarlo de las tinieblas. La misericordia de Él. La gracia de nuestro Dios. Y la manifestación de un plan que Él no vio desarrollado con sus ojos, porque Él y Eva escucharon, de tu simiente nacerá de aquel que pisará a la serpiente. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Génesis mismo narra que le ponen a su tercer hijo varón el nombre de Set o de sustituto. O sea, hay un linaje que ha de guardar la promesa del pacto, de un Mesías, de un Cristo, del Salvador. Dios lo salvó. La lealtad vasalla, Dios exige obediencia perfecta desde el mismo momento en que creó al hombre. Recordemos que la Escritura enseña a aquel que transgrede un solo mandamiento de la ley ha transgredido. Yo sé que en sus mentes están diciendo toda la ley. Y desde que él fue creado recibió encomiendas o órdenes. Desde el inicio del mundo. Queridos hermanos, no hay una relación salvífica sin obediencia perfecta. Todos y cada uno de los personajes que la Biblia narra, por eso tienen que acudir a la fe, y Hebreos capítulo 11 nos dice, ¿hay un audio que está abierto? Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que considerar que sin obediencia perfecta, dile que apague por favor eso. Que por favor, sin obediencia perfecta, no hay una relación con nuestro Dios. De tal manera que nosotros tenemos que considerar que es en Cristo aquel que agrada a Dios. Solo podemos presentarnos delante de Dios. Hebreos capítulo 11 termina diciendo que tanto los del Antiguo Testamento o antes de Cristo, la iglesia antes de Cristo y la que ahora está caminando, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque todos seremos presentados, como dice Efesios capítulo 1, santos y sin mancha,
pero en la obra de Cristo. La demanda de la relación solo puede ser salvífica si Cristo es nuestra cabeza, si Cristo es nuestro Rey, si Cristo es nuestro Señor. Por eso la iglesia se debe a Cristo y el protagonista de la iglesia es Cristo. Y el beneficio que nosotros recibimos es ver la benevolencia de nuestro Dios para manifestar su misericordia, su gracia. Y es una relación legal y o legítima. El pacto demanda obediencia perfecta a su voluntad revelada. Y el pacto no puede quebrantarse. Y es una promesa incondicional y descansa en la obediencia perfecta de Cristo, quien es Rey, Señor y Salvador de su pueblo, de los suyos. Por eso, queridos hermanos, la teología del pacto manifiesta una relación legítima y justa en Cristo. La gracia otorgada en el pacto eterno de redención manifiesta la voluntad de Dios. Y Dios escoge un pueblo que ordena, que le ordena sellar o marcar. Ellos es un pueblo especial. Este mismo pueblo también se le ordena perseverancia y comunión. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar a cuentas con Dios. Estos mandamientos son permanentes y son conocidos como sacramentos. Estos sacramentos fueron develados o manifestados propiamente en el Antiguo Testamento y nosotros lo vemos en Génesis capítulo 17. Como les digo, no es un estudio de sacramentos, por eso no estamos estudiando, pero pueden apuntar las citas. Con la circuncisión en Génesis 12, Dios manifiesta su pacto público, el mismo pacto que se está manifestando de un pueblo para sí, de un reino para sí, y este pueblo tiene que marcarse. Y nosotros develamos y vemos que es la circuncisión. Pero luego toda la escritura nos va a enseñar a partir de este momento hasta Mateo que no era la circuncisión física la que marcaba a la persona que se iba a salvar, sino la circuncisión del corazón. Ezequiel, Jeremías y otros profetas nos van a hacer esta claridad y la denuncia. Pero este mismo pueblo tenía que estar en comunión con su pueblo, con su Dios, estar a cuentas con Dios. Y para esto se instaura, o Dios ordena celebrar la Pascua, para recordar que estaban esclavos, para recordar que antes estaban en Egipto. Y siempre que cita Egipto, la escritura es un sinónimo de estar en tinieblas o estar apartados de Dios, entendiendo todo lo que en esos años que ellos estuvieron en Egipto se dejaron contaminar y se apartaron de Dios. Más se parecían al mundo, en cómo vestían, en cómo celebraban, en cómo adoraban. Por eso cuando ellos llegan al pie del monte Sinaí, desesperados al ver que no veía que Moisés regresaba, incitaron a Aarón y Aarón cayó, como muchos líderes a veces caen, para agradar al pueblo. Hagan lo que quieran, yo soy inocente. Y adoraron a su manera y construyeron un Dios a su manera. Y se develó que en medio del pueblo del pacto, se habían contaminado con el mundo. La Pascua les hace recordar que Dios los sacó, los liberó, los santificó. Y estos mandamientos son permanentes. Tanto cuando se demanda la circuncisión, dice, por mandamiento perpetuo. Y la Pascua como una celebración perpetua. Pero luego el mismo Señor Jesús nos dice que la Pascua, dentro de la asamblea, de la congregación, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios,
la Pascua se ha de celebrar ya no de esa manera, ya no sacrificando un cordero, porque el cordero fue inmolado en la cruz del Calvario, sino a través de la cena. Y él mismo dice, esta copa, la sangre que él derrama, es la sangre que nos recuerda, esa sangre que se derramaba en el propiciatorio, es la sangre del nuevo pacto. Entiéndase el nuevo pacto no como un pacto diferente, sino como el cumplimiento de lo que se prometió. Lo que Hebreos nos dice, que ni todos los corderos que se mataron a lo largo de la historia del pueblo de Dios, y recordemos que muchos fueron los corderos que se mataron: Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Claramente nos manifiestan que ellos mataron corderos. Y durante toda la monarquía se mataron corderos. Ni siquiera los sacerdotes, que eran llamados, capacitados y enviados para hacer esta ceremonia, ellos tenían que matar un cordero para presentarse delante de Dios. Y el Señor dice, esta copa es la sangre del pacto, es su sangre. Y esa ceremonia nos recuerda que Él nos compró con precio de sangre para estar en comunión con nuestro Dios en esa relación de vasallaje. ¿Por qué ustedes y yo nos podemos presentar en cualquier momento en oración? ¿Por qué cuando 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, la presencia de nuestro Dios está aquí? Porque el pacto del Señor se está develando. Estamos a cuentas con Dios de manera legítima. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, el acta de los decretos que era contraria contra nosotros fue clavada en la cruz. O sea, todos nuestros pecados han sido perdonados. El Señor Jesús, entendiendo que Él es Dios y es Señor, cambia los elementos de esta celebración. Y nos dice, ya no hay más necesidad de un cordero. Recordemos que la sangre que ha satisfecho las demandas de la ley de Dios es la sangre de Cristo, la obra de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo. Por eso, este sacramento evoca el pacto. Dice, harán esto en memoria de mí. Y todas las veces que lo hacen, van a recordar mi muerte, mi resurrección, y pronto vengo. Es claro, queridos hermanos, que nosotros vemos en esto la comunión o pertenencia al pueblo. Ahora, la circuncisión es una señal sacramental que recibe al pueblo de Dios, pero que también cambia. En Mateo capítulo 28, la escritura dice de la siguiente manera, y es muy interesante porque cuando nosotros vemos Mateo, nosotros hemos llamado a esta porción la Gran Comisión y hemos hecho como el énfasis para las misiones. Entonces hay que ir y evangelizar. Sin embargo, yo quiero retomar un poquito y pensar, el Señor está con sus 11 discípulos, en el versículo 16, en el 17 dice que vienen, le adoran, y el 18 es cuando Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él les dice, yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy su Salvador. Todo poder. Versículo 19, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Miren, el concepto de pacto nuevamente está aquí. No es de un pueblo llamado Israel, no es de un pueblo judío, es de todos los que están inscritos en el libro de la vida. De hecho, Abraham no fue israelita. Isaac no fue judío.
y Jacob tampoco. Si hacemos un rastreo en la historia bíblica, no lo son. Pero sí son salvos, y lo dice la Escritura. Y dice que son aquellos donde son los beneficiarios del pacto una y otra vez. Y es interesante, queridos hermanos, que nosotros consideremos esto. Porque dice que aquellos que vamos a ser discípulos, lo primero que tenemos que hacer es bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o marcarlos. Tal como Dios le dice en Génesis a Abraham, en Génesis 17, vas a circuncidar a todos los que están dentro del pueblo. Tu hijo, a los hijos de tus hijos, a tus esclavos, a tus siervos, a los hijos de tus siervos. Y esto es interesante, porque a partir de este momento dice, aquel que pertenece al pueblo va a ser enseñado o va a ser instruido. Habla de una pertenencia redentiva para ser enseñados en la fe de Cristo. Versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no duden de esta promesa. Dios tiene un pueblo, tiene una asamblea, una congregación, una iglesia. Dice, márcalos y luego los bautizas. Perdón, los marcas y luego les enseñas. Pero obviamente que esto también manifiesta que aquellos que están adultos tienen que voluntariamente marcarse. Apocalipsis habla de los sellados para salvación. Los sellos, señales y marcas sagradas del pueblo del pacto manifiestan a un Dios benevolente, misericordioso, lleno de gracia. La Escritura una y otra vez dice que los salva no por sus obras de justicia, no porque sean un pueblo tremendamente especial, obediente. De hecho, toda la Escritura dice que una y otra vez era un pueblo rebelde, contumaz, que corría, pero no corría para ir a Dios, sino corría para ir en pos de sus pecados, en pos de sus adulterios, en pos de sus idolatrías. Pero una y otra vez el Señor los reúne, los junta. Queridos hermanos, los beneficiarios del pacto son aquellos que están inscritos en el libro de la vida. La Escritura lo traduce como su asamblea, su congregación, su pueblo, su nación, su iglesia, su reino. Es así, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener una buena comprensión de esto, para no equivocarnos. En ningún momento hay un pacto con los hombres, pero sí se les manifiesta a ellos que estos sacramentos que son revelados, que son manifestados, revelan la confirmación de la existencia de un pueblo. Perdón, acá tengo un error en mi diapositiva. Ya lo corrijo mientras. Muy bien. Gracias por su paciencia. Los sacramentos revelan la confirmación de la existencia de un pueblo, y ese pueblo recibe el pacto eterno de redención para guardarlo y comunicarlo de generación en generación de manera progresiva. Desde Adán hasta el último de los salvos,
Los elementos del pacto, símbolos, señales, signos y sacramentos son revelados para guardarse. Vemos autoridades, vemos estas señales sacramentales como la circuncisión, la Pascua. También vemos los oficios de profetas, de sacerdotes, de reyes dentro del pueblo de Dios. Estos tres oficios que cumple Cristo y la iglesia después de Cristo. Vemos que estas autoridades se develan como pastores. Vemos el bautismo, vemos la cena del Señor, que no es una simple ordenanza, es una invitación de Dios, del Rey de Reyes. Por eso es tremendamente pecaminoso cuando nosotros no lo guardamos y nos apartamos, porque Dios nos ha dejado una liturgia para adorarle. Entonces, nos encontramos que los creyentes son siempre llevados a la fe de Cristo. La teología del pacto correctamente comprendida nos lleva o nos ayuda a ver las formas en que cada porción de las Escrituras se entrelazan con las demás, como administraciones del reino de Dios. Los pactos nos enseñan cómo Dios dirige la historia de la salvación hacia el glorioso final, cuando el reino de Dios vendrá a la tierra, así como en el cielo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento todos nos dirigen a Cristo. Somos la congregación, asamblea, pueblo, nación o iglesia. Todos son sinónimos de los beneficiarios del pacto eterno de redención. Queridos hermanos, hasta aquí dejo de compartir mi pantalla y espero que tengan alguna pregunta, algún aporte. Si quedaron dudas, les agradecería. No escucho. Pastores, si ustedes me quieren ayudar, les adelanto, dentro de 8 días quisiera que nosotros, para que la teología del pacto no quede en el cielo, ni tampoco quede en el domingo, lo voy a traducir a la vida diaria. Y posiblemente nos va a llevar también al arrepentimiento, porque a veces somos muy buenos teólogos y manejamos muy bien los conceptos, y de hecho pescamos los conceptos equivocados en el aire o una palabra mal dicha, pero somos muy malos para vivir como ese pueblo del pacto, y casi tenemos una radiografía en nuestra conducta como ese pueblo rebelde y contumaz que a veces somos. Pero entonces, queridos hermanos, yo quisiera ver si los pastores me ayudan, si hay algún aporte, alguna disensión también. Estamos sacando cualquier participación del hombre. El pacto solo tiene que ver con Dios. Él lo determinó y lo ejecuta. Y lo que nosotros vivimos es por gracia. Miren, queridos hermanos, la salvación no solamente es por gracia. La vida cristiana también es por gracia. Basados en la obra perfecta de Cristo, el que satisface la ley. Y eso es espectacular, porque hoy usted que cree en Cristo es salvo. Y todo aquel que cree en Cristo es salvo. Y no puede tener un ápice de duda. Amén. Podríamos decir, perfecto, pastor. Es algo precioso esta doctrina, pastor. En lo que a mí respecta, me lleva mucho a reflexionar y hacer un análisis profundo de lo que el Señor, pues, en los beneficios que nosotros obtenemos como pueblo de Dios. Y esto nos debe llevar a nosotros, primeramente, a una vida en santidad. Más que una vida
de libertinaje, porque ya somos hijos de Dios, nos debe mover a la santidad, a la gratitud y a la seguridad que nosotros tenemos. Porque bien, como bien lo mencionó hace unos momentos, nosotros somos salvos por la promesa, ni tan siquiera por nuestra obediencia, porque la obediencia es de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia perfecta. Ahora, esto nos motiva a nosotros para ser obedientes y para llevar una vida lo que nosotros podamos, porque pues obviamente la ley nadie la puede cumplir a la perfección, pero nosotros tenemos la confianza que Cristo la cumplió perfectamente. Y eso nos da seguridad, pastor. A mí esto, sinceramente, en estos días que yo estaba aprendiendo la teología del pacto, no, me ha llenado de esperanza, de gratitud en los momentos, porque hay que ser sinceros, pastor. A veces nos llega la duda, ¿verdad? Por el pecado todavía que hay en nosotros, por la carnalidad a veces que se manifiesta en la incredulidad muchas veces. Pero ya cuando nosotros tenemos entendido esto, wow, sinceramente nos da una gran seguridad, pastor. En lo que a mí respecta, me ha ayudado mucho esto para entender ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y veo también que muchas personas hoy en día dicen que tienen fe en Dios. Fíjense lo peligroso que es esto, porque de acuerdo a lo que estamos estudiando nosotros, la fe tiene que ser específicamente en una persona en particular, en nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas dicen que tienen fe en Dios, pero pues todo el mundo dice que cree en Dios. Entonces nuestra fe debe estar bien fundamentada y debe ser en una persona en particular, que es nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Y esto verdaderamente nos debe mover a la gratitud, a la santidad, y repito, a una vida de obediencia. Porque el Señor ha hecho una obra en nosotros y nos ha capacitado para guardar su ley, no quizá de una manera perfecta, repito, pero sí en una manera sincera, los mandamientos del Señor. Es mi aportación que yo puedo. Muchas gracias. No sé, ¿algún otro hermano? El tema de la vida y el pacto lo voy a tratar, como les dije, dentro de 8 días. Vamos a ver la importancia también de la iglesia y la importancia de nuestra vida en torno a la iglesia, porque esa es la concepción apropiada. Nosotros hoy en día tenemos muchos cristianos, yo no sé si son cristianos, pero sin iglesia, o de iglesia en iglesia, que eso es peor. Entonces, es algo muy interesante, porque Dios siempre nos ha reunido como un pueblo y nos ve a través de esta asamblea. Entonces, no sé, Pastor Ismael, Pastor Carlos, no sé si ustedes quieren, bueno, el Pastor Carlos me dijo que está malito de la garganta, pero si quiere aportar algo. EBC Antofagasta, es que no distingo más. Nicolás por acá. Muy bien, Nicolás, pero no está la N por ahí. EBC. No. Lo que pasa es que es la cuenta de la iglesia. Estoy usando la cuenta de la iglesia. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos conciliar la condición de obediencia en el pacto con el concepto monergístico de lo que es la administración de la gracia de Dios por medio del pacto?
¿Cómo se puede conciliar el concepto de obediencia con el concepto monérgico en la administración de la gracia por medio del pacto? Bueno, el autor trata el tema, ¿no? Del libro que estamos estudiando, ¿sí? Para decirnos que el pueblo responde a su obrar permanentemente. Creo que eso es lo que yo entiendo de lo que el autor está diciendo, ¿sí? Igual Claro. nosotros estamos diciendo lo mismo, solo que nosotros estamos centrando que el pacto está en Dios, manifiesta un pueblo de escogidos, pero hasta ahora no hemos tocado el tema de lo que hace o cómo responde este pueblo al pacto. Y eso es lo que yo quiero tratar en la siguiente clase. ¿Y por qué? Porque la ley demanda obediencia perfecta y nosotros sabemos que no podemos tener obediencia perfecta, pero eso no significa ni anarquía ni antinomio. Esa era la confusión que tenía. ¿Cómo podíamos...? Entonces, si está dentro de 8 días, posiblemente vamos a poder resolver ese tema y va a ser espectacular. O sea, por eso planeé las clases para que nosotros no dejemos la teología en el cielo o en el púlpito, sino la bajemos a nuestras acciones y nuestra vida diaria. Claro. Porque, aunque no crean, nosotros hoy en día estamos permeados por un mundo como en Egipto, idólatra, un mundo blasfemo, sacrílego, irreverente, que no se sujeta a nadie. Entonces, lamentablemente nuestras iglesias también están permeadas de toda esa filosofía y de todas esas situaciones que hoy en día se han normalizado, lamentablemente. No sé si el pastor Imael nos quiere ayudar un poquito con ese tema para que participe, porque si no, ya me acabé un tinto, 2 vasos de agua y voy por el tercero. Bueno, eso nos está diciendo que es agua. Es agua. Aquí en Colombia venden agua ardiente. Allá en Chile es pisco, no se preocupe. No comprendí, sino que se fue el audio en la última parte, entonces no escuché la última parte de las intervenciones de los hermanos, pero, o sea, no es necesario conciliar el tema de la obediencia nuestra con relación al pacto, porque en primer lugar el pacto, como se ha explicado desde la primera clase y hoy ya la tercera, es unilateral 100%, tanto en su composición, en su contenido, en su propósito y en su alcance. Entonces, la obediencia hace parte integral del pacto, no es una condición para, ¿sí? No es un anexo o un apéndice, sino que hace parte integral del pacto. Y la obediencia viene a ser como un fruto. En el caso de la obediencia del cristiano, viene a ser como un fruto o un resultado, no un medio para. Entonces ahí ya nosotros lo podemos solucionar. Yo tenía una inquietud, Pastor Juan José, pero no es tanto una pregunta, sino más bien solo como para poner ahí en la discusión, que en muchos contextos no se habla de la iglesia como beneficiaria, sino de la iglesia como subsidiaria. Y ese es un tema que sería importante considerarlo. Y es peligroso porque de ahí se emanan los legalismos, de ahí se... Porque los que hablan de la iglesia como subsidiaria... Sigue, pastor. No, solamente siga, pastor, usted, está bien. La pregunta de Nicolás de Antofagasta, el que nos está diciendo era sobre, porque el autor habla de una obediencia basada ya sea en el monergismo o sinergismo. O sea, si depende de Dios me salvó y ahora yo tengo que continuar en esa salvación, o si Dios me salvó y Él persevera en mí, que sería el monergismo. Y yo le dije que básicamente eso fue. Pero es importante lo que el pastor Imael nos está ilustrando y es bueno porque hay una comprensión de algunos hermanos, bueno, a veces difiero que sean hermanos, pero vamos a considerar que son hermanos porque pueden estar escuchando más tarde el video y no quiero que me crucifiquen, que hablan de la reforma y hablan de la teología del pacto, pero es contractual.
O sea, Dios tiene un plan, tiene un propósito, pero tenemos que responder y tenemos que ser subsidiarios, como dice el pastor Ismael, de esa manera. Y me gustaría que él nos, ya que presentó la inquietud, aclarara. Pero es muy peligrosa esa posición, porque nos lleva a extremos. Sí. O sea, el concepto correcto, a mi entender, es que Dios es el testador o el establecedor del pacto o el garante del pacto, y la iglesia es el recipiente o la receptora o la beneficiaria del pacto en todas sus implicaciones, tanto prácticas como jurídicas, como de contenido. Y la idea de que la iglesia es subsidiaria generalmente viene de una tradición católico-romana, y hoy en día también de una herencia un poco nueva del protestantismo pentecostal, donde dice que la iglesia tiene unas autonomías como otorgadora de gracia, o que es como una especie de mando medio, y que como un mando medio o como capacidad, como receptora, puede también transmitir o dar. ¿Sí? La iglesia como institución. Entonces ahí son los que se atreven a decir que otorgan gracia, o que pueden implementar dogmas, o que pueden hacer revelaciones extrabíblicas, porque toman la posición de la iglesia como subsidiaria, es decir, como que está en la capacidad de ayudar o subsidiar o coayudar al plan divino. Entonces estoy totalmente convencido que la presentación que se está haciendo acá es que la iglesia es totalmente receptora de principio a fin. ¿Sí? No como algunos dicen que pasiva y activa, sino no, es totalmente receptora dentro de las implicaciones o prerrogativas del pacto, porque Dios nunca estableció que ella en algún momento se convierta en garante o en transmisora, o que tenga una autoridad, una autonomía, sino que simplemente seguirá siendo sierva a disposición entera del autor y consumador de la fe. Era eso, Pastor Juan José, y usted lo expuso muy bien y lo reiteró muchas veces, que la iglesia es receptora, es beneficiaria, es recipiente, ¿sí? Nunca garante, nunca participante, nunca coadyudante, porque pues eso sería que la iglesia otorga gracia, que la iglesia tiene autonomía para implementar dogmas, que la iglesia puede tener revelaciones extrabíblicas, que la iglesia puede descalificar, y pues esa autonomía no la tiene la iglesia, ¿no? La iglesia es el cuerpo de redimidos por gracia. De hecho, lo podemos resumir, hoy podemos comprender que no existen los grandes héroes y leyendas de la Biblia. No hay uno solo, porque la Biblia devela la condición del hombre y la perseverancia de nuestro Dios, su misericordia, su benevolencia, su bondad, y que Él gobierna siempre a nuestro favor, y todo lo que nos estorbe nos quita. Si a nosotros nos estorba el dinero, nos va a quitar el dinero. Si nos estorba la pobreza, nos quitará la pobreza. Si nos estorba la salud, nos quitará la salud. Y si nos estorba la enfermedad, nos quitará la enfermedad. Amén. Estamos en las manos de nuestro Dios, de un Dios de pacto. Y eso Él va a es llevar a cabo sus propósitos. muy bien, queridos hermanos. Si no hay más preguntas, el pastor Contreras me escribió, me dijo, son 22 estudiantes. Sí, hay 22 estudiantes. No se me graba todavía, me perdonan. Es que se añadieron, comenzamos con un grupo mucho más pequeño y el Señor ha bendecido este grupo y estamos muy animados en seguir edificándonos juntos. Esto es un buen desafío, como se dan cuenta, las diapositivas se hacen para este grupo y queremos que ustedes sepan que los apreciamos a la distancia y que nuestra oración es que ustedes sigan estudiando. Gracias por ese estudio diligente. Hagan sus tareas. Es parte de su compromiso, no con el pastor Contreras, no con el seminario, ni con nosotros, es con nuestro Dios. Porque nosotros, si algo anhelamos dentro de la iglesia, es poder servir con razón de causa. ¿Qué quiero yo decirle? Hablar de lo que vemos, de lo que conocemos, de lo que escuchamos.
no repetir como loritos. La Biblia dice el Espíritu Santo os recordará. Y es parte de la promesa pactual. Os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que hagan mi voluntad. Entonces, queridos hermanos, pastor, muchas gracias, pastor Contreras, y debemos despedirnos en oración. No sé si el pastor Carlos tiene voz o todavía. Amén, pastor, amén. Oramos al Señor. Quisiera recordarles a todos y también a los profesores, darles las gracias por el tiempo que tienen, que apartan para nosotros. Después, cuando termina cada clase, a mí me reclamaron la semana pasada porque los nuevos no saben que después que termina la clase, los que quieren quedarse un momento a conversar pueden hacerlo, esto incluyendo los profesores, obviamente. Obviamente que yo entiendo que ustedes ni se imaginan la agenda que tienen ellos, complicadísima, pero siempre es para que todos sepan ahora que de repente nos quedamos unos 10 minutos, entre 10 minutos y 4 horas más o menos. Mañana, para que se muestre que en la mañana el pastor Ismael y yo tenemos dos, de 8 a 10 y de 10 a 12. Entonces nosotros continuamos en el estudio. Hermano, sí, disculpe, pastor, antes que mi pastor Carlos nos despida en oración, yo quisiera que el pastor Ismael nos aclarara un poco el tema que tocó acerca de las iglesias, sobre todo del ala pentecostal, acerca de la coayudantía que él manifiesta acerca de esas congregaciones o de esas iglesias, entendiendo el sentido coloquial de iglesia, acerca de la coayudantía. Cuando dijo eso, el pastor Ismael, lo que pasa es que lo escuché decir de que habían iglesias, por ejemplo, él dijo claramente acerca de las iglesias pentecostales que presentan una coayudantía o que tienen alguna autoridad. Esa parte no la entendí muy bien a qué se refiere él. ¿A qué quiere decir con eso? Ok, hermano Rolando. Yo quería guardar silencio, pero me obliga a hablar. Eso va a ser parte ya de la discusión de las 4 horas. Ya, veámoslo ahí entonces. Sí, lo que yo estaba diciendo es que hay dos conceptos con relación al tema que el pastor Juan José mencionó. Uno es decir que la iglesia es receptora, es decir, sierva. Sí, sí. Y otro es decir que la iglesia es subsidiaria. La postura que dice que la iglesia es subsidiaria generalmente la maneja la Iglesia Católica Romana porque dice que la iglesia otorga gracia y que es la que canoniza, que es la que establece dogmas y la que establece como la doctrina. No se rigen por la doctrina bíblica, sino por la doctrina de la iglesia. Sí. Y gran parte hoy en día de los movimientos pentecostales y carismáticos que son nuevos en América Latina, que no tienen más de 100 años, esos movimientos están haciendo un gran impulso, no a que la iglesia es receptora, es decir, sierva, sino a que la iglesia es subsidiaria, es decir, que la iglesia como institución puede ordenar pastoras, puede establecer doctrinas, puede tener, por ejemplo, doctrinas como los sueños, las revelaciones, los éxtasis, las adivinaciones como doctrina canónica para ellos, y que la iglesia puede atribuirse, por ejemplo, muchas cantidades de sanaciones, de milagros, de enviar y cosas por el estilo que ya no hacen parte de una iglesia recipiente, sino de una iglesia subsidiaria, equivocada. Es decir, que ellos ayudan a la extensión del reino, pero ayudan invirtiendo los principios, porque no se someten a ser siervos y dejar que la escritura esté por encima, sino que ese tipo de movimientos dicen, Dios me habló y sobre eso fundan un movimiento. Dios me dijo, pero ese es un concepto de iglesia subsidiaria. Es decir, yo no soy siervo, sino que yo soy Señor. Y yo puedo cambiar las cosas que Dios dice, las puedo contextualizar, y eso, yo no sé en Chile, pero acá en Colombia nosotros somos fábrica e importación de mega iglesias. Entonces, las más grandes mega iglesias de América Latina, después de Brasil, están en Colombia. Entonces, nosotros tenemos un gran mercado internacional
de ese tipo de movimiento donde dices que Dios me dijo, Dios me ordenó, Dios me mandó, se publican libros con visiones, con sueños, con adivinaciones, pero ese es todo un concepto contrario a la visión bíblica del pacto de que la iglesia se somete a lo que la escritura y el canon bíblico establece y que no se puede hacer doctrina fuera de las escrituras. Entonces, por eso mencioné, la iglesia histórica o las iglesias bíblicas pues son mucho más celosas y mucho más dispuestas a obedecer lo que la palabra establece. Por eso hice la mención de estos movimientos emergentes, que pues se autodenominan pentecostales o carismáticos o iglesias emergentes, que son los que están llevando al extremo los textos bíblicos. Por ejemplo, ese texto que dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, pues dicen que tenemos que vivir como mercenarios, que tenemos que tener opulencia, ostentar, cuando no está diciendo absolutamente nada de eso. O ese texto que dice ninguna plaga tocará tu morada, lo están usando para decir pues que no nos va a venir ningún contagio, porque el Señor dijo, pero todo eso son conceptos de una iglesia que se cree subsidiaria, es decir, que interviene en la doctrina y que interviene en el canon para determinar su propia tradición. Perfecto. Ahí estuvo más claro el concepto. Y también está el extremo, ¿no? El otro extremo está en aquellos que se van al otro extremo, que son separatistas, que son censuradores de todo, que son sectarios, que llaman a... O sea, tienen una mezcla de otros dogmas donde imponen nuevos dogmas de santidad. Y ¿Podríamos incluir los sesionistas? Mire, como profesor y como esto es público, nosotros no le vamos a poner nombre. Yo quiero que no le pongamos nombre, pero yo quiero que nosotros veamos como peligro cuando nosotros vemos que se usa para ambos extremos, tanto para el libertinaje, ¿sí? Pero también para el sectarismo, para llevar al punto de maldecir, de separar, de decir, claro, ellos están fuera o catalogar estas iglesias sí, estas iglesias no, se imponen nuevos dogmas, pero se usa también la teología del pacto. En ese sentido se usa la teología del pacto, como si la iglesia tuviera el poder de decir, acá nosotros filtramos tal o cual pastor es de Dios o no es de Dios. Si este hermano, voy a hacerles un ejemplo, para que alguien sea miembro de una iglesia, tiene que haber asistido a la iglesia sin faltar por 3 años. Tiene que estar en el culto de la mañana y la tarde. Porque si no, está en su salvación. Entonces, eso también es peligroso. Pero entendiendo todas estas cosas, pues vamos a descansar en lo que ya estamos aprendiendo, que la iglesia es receptora de la gracia, y lo que yo le decía a nuestro hermano Nicolás de Antofagasta, le decía, vamos a ver cómo aplicamos el pacto a nuestra vida. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? ¿Cómo participamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque lo tenemos que ver en las escrituras, no en los deseos de nuestro corazón, sea con buenas o malas intenciones. Tenemos que estar tranquilos y pedir al Señor siempre dirección, ¿vale? Entonces, les ruego que no hay que ponerle nombres. Se han lastimado a muchos buenos hermanos que sinceramente buscan de Dios. Y apartamos a veces hombres que están en otras alas de la fe por alguna razón, pero si son de Dios, van a salir de allá y van a buscar. Muchos de nosotros nacimos en movimientos. La primera vez que yo asistí a una iglesia, ya adulto, fue carismática, pero de joven estuve adventistas, mormones, testigos de Jehová, iglesia católica. Yo fui formado por monjas y por curas, nunca me hicieron nada malo. Y a mí me enseñaron la Biblia, me enseñaron el Nuevo Testamento, que me lo aprendiera de memoria. A mí me enseñaron, yo viví entre ellos, no por no vivir de vida, sino porque esa fue mi oportunidad. Pero miren, el Señor me cambió toda mi cosmovisión, mi pensamiento, mi corazón, mi mente, y puedo descansar. Y tenemos que tener ese cuidado con aquellos, ¿sí? Ni los reformadores se pusieron de acuerdo en mucho. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir esforzándonos por entender los misterios del reino, disfrutar el evangelio
y tener conceptos claros. Y gracias al pastor Ismael por esa claridad y a ustedes por su tiempo y por su paciencia. Pastor Carlos, Amén. yo sí les ruego que nosotros los pecadores que nos... Oremos al Señor entonces, mis hermanos. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por este tiempo que tú nos das, Señor, un hermoso tiempo en el cual podemos aprender más acerca de tu palabra, de tu plan redentor. Y ahora pedimos, Señor, que tú puedas despedirnos en paz, Señor, sabiendo, Padre, de que tú eres fiel a tus promesas, Señor, aún en medio de nuestra infidelidad muchas veces. Oramos a ti dándote las gracias por nuestros profesores. Pedimos, Señor, que tú nos despidas en tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mi hermano.